para crear una unidad de recuperación de nuestro sistema en Windows y así poder recuperar el sistema cuando no lo podamos recuperar desde el sistema operativo instalado en nuestro ordenador. Para realizar este proceso utilizaremos una memoria USB. Esta memoria no puede tener menos de 16 GB de almacenamiento. Conectamos la memoria USB al puerto USB del ordenador. Al teclear las teclas Windows más E, nos aparece la ventana del explorador de archivos de Windows. Hacemos clic en este equipo. La unidad que tiene la letra D es la que vamos a utilizar para crear la unidad de recuperación. Como veis, no tiene formato. Para darle formato, tecleamos las teclas Windows más X. Nos sale este menú contextual y hacemos clic en el administrador de discos. Aparece la ventana del administrador de discos. En la ventana del administrador de discos, hacemos clic derecho del ratón sobre la unidad que no tiene formato y que pone no asignado. Y hacemos clic en nuevo volumen simple. En esta ventana, clic en siguiente. Clic en siguiente. En esta ventana podemos ver la letra que se le va a asignar a la unidad USB, que es la E. Dejamos la letra E por omisión y hacemos un clic en siguiente. En esta ventana podemos ver el sistema de archivos que se le va a asignar a la unidad USB, que es NTFS, y que nos vale perfectamente NTFS para que el sistema pueda crear una unidad de recuperación. En esta ventana también podemos ponerle una etiqueta a nuestra USB. Señalizamos el texto de este cuadro de texto y escribimos un nombre para la etiqueta. Yo le pondré USB recuperación. Y clic en siguiente. Clic en finalizar. Empieza la creación del volumen de la unidad USB. Se abre la ventana de la unidad de almacenamiento a la que la hemos dado formato. Abrimos el administrador de archivos tecleando Windows más E. En esta ventana que se abre, hacemos clic en este equipo. Y aquí vemos ya la unidad que vamos a usar para crear nuestra unidad de recuperación. Como veis, tiene la letra E asignada, que ya está preparada para crear una unidad de recuperación del sistema. En la barra de búsquedas de Windows, escribimos panel de control. Y hacemos un clic aquí, en panel de control. En panel de control hacemos clic en recuperación. En esta ventana hacemos un clic en crear una unidad de recuperación. Hacer un clic en siguiente. Comienza el proceso de creación de la unidad de recuperación. Aquí seleccionamos la unidad con la que queremos crear la unidad de recuperación. Nos guiaremos por la letra E, letra que asignamos a la USB al comienzo del vídeo, y hacer clic en siguiente. Y hacemos un clic en crear. Se comienza a crear la unidad de recuperación copiando los archivos del sistema en la unidad USB. Acortaré el vídeo porque el proceso dura un tiempo.
Una vez terminada la creación de la unidad de recuperación, os aparece el mensaje: la unidad de recuperación está lista. Y hacemos un clic en finalizar. Ahora abrimos la ventana del explorador de archivos de Windows. Hacemos clic en este equipo. Aquí podemos ver ya la unidad de recuperación preparada para cuando la necesitemos, para recuperar el sistema en Windows. Suscribiros, y si os habéis suscrito y queréis recibir las notificaciones de todos los vídeos que voy publicando, dar un clic en la campana de suscrito y así os llegarán las notificaciones.